Soy Iria Álvarez y esto es Diario de una empresaria. Gracias por estar aquí. Marketing, negocios, reflexiones. Esta soy yo. Empezamos. Bueno, hoy tengo el placer de estar con Teresa. Buenos días. Buenos días, Teresa, y bienvenida. Eres la primera en inaugurar este espacio, que sea para mucho tiempo. Pues vamos, te lo deseo abiertamente y de verdad menudo honor el que me habéis concedido. Cuando hablamos de este podcast me propuse traer gente relevante, gente importante, gente puntera en su sector, gente influencer en medios digitales. Y en tu caso creo que eres una persona con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el sector de la internacionalización. Tengo el placer de trabajar con Teresa y he escuchado historias, o sea, hablar con Teresa es maravilloso porque siempre te cuenta anécdotas, cuando estuve en el mercado tal y cuando estuve en la India y cuando estuve en tal. Entonces, es una persona que ha ayudado a internacionalizar empresas, bueno, si digo algo que no sea correcto, corrígeme, a nivel Europa, a nivel América, o sea, Estados Unidos, África. Bueno, creo que no te ha quedado ningún sitio por conquistar. No, en continentes no, incluso Australia, que llegamos a tener, o sea, llegué a hacer también digamos, abrir un canal de exportación con Australia. Digamos, fue con el que menos hemos, pues por la distancia, con el que menos hemos trabajado. Creo que es el más complicado, ¿no? Sí, pero bueno, por ponerlo. Y luego es una de las tutoras más destacadas en procesos aquí en Galicia con sectores como Galicia Exporta, ¿no? ICEX, Galicia Avanza también. Sí. O sea, es que son, yo seguro que me equivocaré porque son un montón digamos... Programas. Son programas. Programas que diseñan pues tanto la comunidad económica, o sea, la comunidad autónoma de Galicia como a nivel nacional el Gobierno de España. Sí, con el caso de ICEX, donde ayudan a impulsar tanto a startups como a empresas que quieren internacionalizarse, expandirse y ponen tutores a su servicio. Y Teresa tiene ahí una labor súper destacada, ¿no? Pues bien, ya llevo unos años siendo efectivamente Iria, consultora ICEX, donde se apoya a las empresas, se les diagnostica el estado en el que están en ese momento para ver cuáles son sus posibilidades y adaptarlas también a ese proceso de internacionalización o de exportación. Después, por otro lado, estoy como tutora en programas como es el de Galicia Avanza, que es un programa bastante reciente, en el que es un programa de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el que el foco está en la aceleración para la internacionalización de empresas de carácter tecnológico. Después también otro de los programas que están bastante vinculados, bueno, prácticamente vinculados a la internacionalización, que es el BFA, el Business Factory Auto, es un programa del consorcio, del clúster, perdón, de automoción, en que empresas del sector también buscan no solo la internacionalización, sino su propia estrategia, la gestión de esos grandes proyectos. Hablabas de las startups, es un tipo de empresa que de un tiempo a esta parte empiezan ya a ser contempladas por parte de la Administración para apoyarlas en la gestión, porque realmente había algunos grandes proyectos que se les impulsaba al desarrollo del proyecto en sí, a llegar a un proyecto viable, mínimo viable, pero después se quedaban algunos en esa fase y se morían en el intento, porque al final un proyecto de lo que se trata es de tener una buena idea, desarrollarla, pero luego comunicarla, ¿vale?, para llegar y trasladarla y llegar al mercado y que realmente ese proyecto genere beneficios para sus promotores. Y bueno, pues te puedo decir que luego, bueno, también lógicamente ofrezco los servicios de consultoría para empresas que ya están desarrolladas, que ya están trabajando y que lo que quieren, pues o bien es desarrollar o bien desarrollar y profesionalizar personas o departamentos para dedicarse al mundo de la exportación,
o simplemente lo que nos consultan es, bueno, pues mira, estamos interesados en abordar este mercado, no quiero implementar en este momento más personal en la empresa y entonces, bueno, pues llaman y externalizan ese servicio con nosotros. Bueno, después de esta breve explicación que nos ha dado Teresa un poco de qué se trata su trabajo para que también sepáis qué es lo que hace, me gustaría que me dijeras, o sea, en toda tu trayectoria, que no es pequeña, qué momentos o qué aprendizajes dirías o el aprendizaje que ha marcado esa trayectoria, que muchas veces hemos hablado de ella cuando hemos trabajado el storytelling, sí, y cuando hemos sacado todos esos valores de marca que creo que tienes. Entonces, ¿cuál sería, qué momento y qué aprendizaje te marcaría en esa trayectoria? Yo, para mí, hay uno, diría, que es fundamental. Yo inicié, como tú sabes, pero bueno, ahora lo comentamos, yo una vez que acabé mis estudios, los 2 primeros años no estaba dentro del mundo de la empresa, sino en el mundo de la docencia, pero siempre tuve esa inquietud por formar parte del mundo de la empresa. Una vez que uno se incorpora al mundo laboral, pues más o menos empieza a tener una serie de imágenes y te empieza a llegar una serie de información que es la que te ayuda a tomar decisiones. Y yo, cuando entré en el mundo laboral y un poquito antes, ya estaba diciendo, igual me equivoqué de carrera, me gusta el mundo de la empresa. Bueno, pues 2 años después de estar dedicada al mundo de la docencia, se me presentó esa oportunidad, la cogí, y en esa oportunidad de entrar en la empresa tuve la suerte, y siempre lo diré, de entrar en una empresa que se dedicaba a... su actividad era de trading, era import y export. Ya dentro de esa empresa, que me encantó lo que vi, me encantó todo ese mundo que se abría, el mundo de las negociaciones, el mundo del intercambio de mercancías. Bien, una vez en esa empresa, a los 2 años de estar allí, formo parte y en un congreso que organizaba y que se organizaba. El congreso era de una empresa en Estados Unidos muy potente en aquel momento, y ahí tuve la oportunidad de conocer otro escenario. Otro escenario, cuando digo escenario, es formas de trabajar, personas, concepto de cómo se relacionaban entre empresas, entre ellos, y yo creo, y siempre lo diré, o sea, para mí ese fue el clic de decir, esto es lo mío. Era una forma de trabajar... Qué sensación más guay, ¿no? Sí, o sea, cuando totalmente, porque dije, esto, es decir, tienen el mismo concepto en el que yo quiero convivir, en cómo negocian, en cómo se tratan, era todo aportación. Y ahí dije, bueno, esto es lo mío, y a partir de ahí no he salido del mundo de la internacionalización. Empecé también a formarme, había empezado un poquito antes en lo que era mundo de la empresa, pero focalizado siempre a la internacionalización. Y desde entonces, formándome. Ahora te voy a hacer una pregunta que creo que me toca bastante a mí también, porque lo veo día a día, pero me gustaría que lo vieras desde tu punto de vista de la internacionalización. ¿Cómo ha evolucionado esa comunicación? O sea, ¿qué papel juega la estrategia de comunicación efectiva para lograr esa expansión o entrar en otros países? Porque muchas veces yo, entre tú y yo, veo burradas. Que llega alguien que te dice, no, quiero entrar en el mercado australiano, que estamos hablando de un ejemplo que conoces porque lo he hablado contigo, y tú te quedas así y le dices, ya, ¿y la web? No tengo web. ¿Y las redes sociales? No tengo redes sociales. Entonces te quedas un poco... Entonces me gustaría que contaras cómo ha evolucionado ese cambio. Te puedes imaginar, iría en 25 o en 20 años, pero te diré que los cambios han sido atroces. La primera parte es que eso que hoy llamamos comunicación, marketing digital, hace 25 años primero aquí era
No existía, no existía. La comunicación era información, pero información de manera generalista, ni estaba segmentada, ni focalizada. Las empresas tampoco se lo creían, que, digamos, comunicar fuese un hábito. Sin embargo, en el mundo de la internacionalización, bueno, en el de la internacionalización, y yo creo, y lo tenemos comentado, que en todos los ámbitos, es decir, si yo hago algo y mi entorno no se entera, pues casi mejor ya ni me esfuerzo, porque desde luego el retorno no va a ser. Entonces, es necesario, claro, para mí es un must, es decir, la comunicación tiene que ir de la mano de todas esas actividades que cualquier empresa o cualquier proyecto se va desarrollando. Hoy, afortunadamente, sí que es cierto que he observado una evolución. Día a día, algunas empresas, no todas, sí que están haciendo ese camino hacia darse cuenta de la necesidad y de la importancia de comunicar lo que se están haciendo. Hoy también tienen, el que decida apostar por esto, tiene una serie de medios al alcance de la mano, es decir, empresas como la vuestra, Iria, todo lo que hacéis a nivel de comunicación, a nivel de páginas web, a nivel de seleccionar el mercado o a quién dirijo esa comunicación, porque bien es cierto que no puedo pensar que yo con mi web disparo para todos y el que quiera caiga en la red. O sea, como dicen en Galicia, todo que entra en la red de peixe. No es peixe. Muchas veces es ruido que lo que hace es gastar nuestros recursos en lugar de focalizarlos. Yo cuando planifico con una empresa cuál es su trayectoria, su ruta para abordar cualquier mercado, es algo en lo que insisto siempre, y lo he insistido hace 25 años, consciente ya de que sabías que te iban, por decirlo de alguna manera, mirar rarito. Por muchos ejemplos que pusiéramos, las empresas no acababan de asumir esa necesidad de comunicarse, pensaban algo así como que era, no lo sé, como jugar a pinta y colorea, por decirlo de alguna manera. Ostras, nunca lo había pensado. Pero bueno, un poco. Pero sí, que nunca lo había pensado. Sí, o peor. Ese quizás. Concepto, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí sí que es cierto que nos ganaron la partida muchos otros mercados que realmente le dieron la importancia, es decir, cómo comercializan. Cuando te dije antes lo de que 2 años después de entrar en el mundo de los negocios, en el mundo de la internacionalización, se me abrió o hizo ese clic, ese interruptor, una de las grandes cosas, es decir, observaba que las empresas que realmente estaban donde estaban comunicaban lo que hacían. En aquel momento la comunicación era en soporte papel, ¿vale? En el mundo de la moda, la importancia de los catálogos en soporte papel. En el mundo en el mundo industrial, es decir, los grandes tenían sus catálogos bien definidos, sus fichas técnicas bien definidas, y toda esa información se transmitía por otros medios que no eran los que tenemos ahora, lógicamente. Sí, o sea, yo que recuerdo estar en el mundo de la moda, aparte de los catálogos, incluso las modelos se escogían por afiches. O sea, tenías los afiches y empezabas... te decían, necesito una rubia de 1,80 m y tú empezabas... Y efectivamente, y desde la empresa decíamos, mira, buscamos un perfil que nos dé, pues imagínate, yo que sé, un aspecto intelectual, un aspecto más... No, la palabra no era casual, no existía el término casual, no, era pues algo pues más informal. Los cambios fueron, no sé, pero enormes. Es decir, la digitalización nos ha traído grandes cosas muy buenas, y hay algo que siempre pienso, digo yo, segmentar. Antes decíamos que no es chocolate para todos. Antes, o muchas pensaban que hacíamos una web y todo lo que cayera en la mira, red. yo siempre digo lo mismo a nivel de comunicación, y te pongo un ejemplo absurdo, y me pasó ahora 15 años ya, Dios, cómo pasa el tiempo. ¿Sí? Recuerdo una conversación y estábamos preparando la estrategia de comunicación de una marca gallega de ropa, y yo recuerdo a las CEOs decirles: vuestro público objetivo son universitarias de mediano, alto poder adquisitivo, tal, hay que comunicar para ellas. Ya, pero tenemos clientas de 40, es genial, todo lo que entre, que te compre, genial, pero tú tienes que comunicar para tu 80-20, y tu 80-20 son universitarias, niñas de papá y mamá que estudian fuera o que están
tienen poder adquisitivo medio alto y ese es el tipo de público que compra tu ropa. Entonces, no puedo comunicar para la de 40 porque entonces la de 20 no te va a comprar. Efectivamente, es decir, eso de a quién dirigir, y esto que estás diciendo tú muchas veces, y os puede parecer, pero sí que hay empresas que realmente no tienen ese concepto, porque ahora hablamos por el concepto moda, que parece que más o menos nos es más fácil segmentar. No. Efectivamente. Yo estoy trabajando ahora en este momento con una empresa de moda que no podría segmentarlas por edad. Tendría que segmentarlas incluso por mercados, por estilo de vida. Y ese estilo de vida, por una serie de cosas que sí que es cierto, es decir, es necesario afinar. Y cuando comunicamos, pues tenemos que ser francotiradores. Sí. Tenemos que ser francotiradores, no andar a perdigonadas. Me han encantado tus símiles, te los voy a mangar, ¿eh? Todos tuyos. Pero es cierto, es decir, hay que ir al foco. Y ahí, es decir, ahí es donde haremos todo el esfuerzo y es donde seremos mucho más eficaces. Pero ya al final los resultados se ven si disparamos bien. Sí, totalmente, totalmente. Realmente tú día a día trabajas con empresas que quieren llegar a nuevos mercados. ¿Qué factores quizás de marketing consideras críticos para entrar en diferentes mercados como puede ser Europa, Asia o América? ¿O hay alguna estrategia que tú veas, esto sí o sí hay que hacerlo? Yo diría que lo primero es que cada mercado es diferente, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo, pero como nuestra Biblia. Entonces, hay cosas que Europa, por ejemplo, mercado europeo, mercado asiático, mercado Estados Unidos, por hacer unos bloques, ¿vale? Entonces, efectivamente, es decir, cada uno reconoce y aprecia determinados conceptos. Por ejemplo, Europa aprecia la transparencia, la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, me da igual que yo comunique un desarrollo para enfriar baterías de litio que desarrolle una línea de, una línea de textil o de moda en punto con lanas recicladas de tal. Lo del lana reciclada, esos conceptos de sostenibilidad son esos puntos que me van a ayudar a entrar en ese mercado, porque ese mercado me lo reconoce. Pues si voy al mercado asiático, a lo mejor ya tengo que cambiar mi discurso. Llevo lo mismo, un enfriador de baterías de litio y una colección de los beneficios en cada mercado son diferentes. ¿Qué tengo que anunciar allí? Beneficios y, hablando de comunicación, el discurso, el mensaje. Tiene que cambiar. El mensaje hacia mercados asiáticos, tengo que ir con la innovación por delante, con la tecnología, ¿vale? Entonces, que me voy a Estados Unidos, tengo que hablar más de resultados, de... Hay una serie de conceptos, pero a veces, pero que no es tontería. Pero no es, o sea, que a veces puede parecer una tontería, me refiero. Sí. Yo recuerdo a un profesor que tuve de publicidad que nos contó el caso de aspirina en el mercado, creo que o árabe o asiático, y no fueron conscientes de la forma de leer. Que bueno, que eso ya es el no caer en tal. Y que al final la aspirina se lanzó y fue creo recordar, no sé si fue aspirina o otro medicamento, pensar que yo estaba en la carrera hace muchos años. Y recuerdo que él contaba que, y aparte lo veías en la pantalla y para ti era tan evidente, bueno, porque también estábamos en aquel momento estudiando publicidad y tal y cual, que decías tú, claro, ¿cómo iba a funcionar esto? Si es que ellos leen al revés que nosotros, si es que por imagen, ¿sabes? El medicamento debería de estar colocado en el otro lado. Entonces, que muchas veces la gente no se para a pensar eso y muchas veces hay proyectos que fracasen por eso. Sí, abiertamente. Y tú lo que acabas de decir, por ejemplo, para mí es una evidencia. Eso es algo que a lo largo de los años yo me he ido dando cuenta. Para mí, todo lo que estamos hablando aquí tú y yo, sobre todo lo que hablo yo, porque hay cosas que tú me comentas, lógicamente mi campo no es la comunicación y el marketing, pero hay cosas que nos resultan evidentes. Sin embargo, cuando te enfrentas a la otra parte, es decir, a la empresa, en mi caso, que quiere vender sus productos en otros países, a veces al principio me daba hasta cierto pudor porque decía,
se van a pensar, esta se cree que soy tonto o tonta, ¿no? Hablándome de esta manera. No, no. Eso que para nosotros es una evidencia, en muchos de los casos, cuando nos piden un servicio, en mi caso, de estas características, yo me doy cuenta que no, que todas esas evidencias es nueva, información nueva para la empresa, y ahí tenemos que transmitirla. Y que otra de las cosas que me comentabas de que sí hay fracasos, claro que hay fracasos, es decir, el que mi mensaje sea erróneo o el que, no sé, se me ocurriría en muchos casos la bajada, por ejemplo, Heineken tuvo una campaña de una cerveza donde bueno, que fue un desastre, la bajada de ventas la tuvo ahí, no me acuerdo muy bien en qué, porque por comunicar mal, es decir, pensando el mercado al que iba, pues era el mercado, creo recordar que era el americano. Al último que se le sirve la cerveza es una persona de color. Primero se le sirve una persona blanca. Detalles, como dices tú, que en comunicación sí que es cierto. A ver, es que va tan ligada a la comunicación, pues te lo puedo enseñar cualquier día. Es que va tan ligada la comunicación a la venta que muchas Aparte veces... ahí tienes que tener en cuenta mucho la cultura, tienes que tener en cuenta los valores del país, y no tienen los mismos valores un asiático y ya no me meto en un asiático, un español que un francés que un inglés. No. Es totalmente diferente. Yo siempre digo, a veces me dicen, bueno, estamos en España, tal, y dije, no es lo mismo venderle a un catalán, a un andaluz, que a un gallego. O sea, de hecho, dicen que los mercados más complicados dentro de España es el que vende en Vigo y vende en León, vende en todas partes. Que yo eso lo escuchaba mucho en equipos de ventas y yo le decía, tío, que tenemos... Claro, yo venía de fuera y yo decía, ¿qué pasa con los de Vigo? Y dicen que somos un público complicado para la venta. Entonces, yo creo que si ya dentro de un propio país tienes diferentes rangos culturales y diferentes formas de comunicar, no me quiero imaginar. Lo vemos yo lo veía en cualquier segmento, en moda, aunque yo no llevaba concretamente a España, pero yo sabía cuando hacías, porque bueno, no dejas de analizar los datos y no solamente te quedas en los datos de fuera, ¿vale? Que son los que me interesaban. Analizabas España y tú no vendías los mismos modelos en la zona del norte, en la del sur, ni los mismos colores, ni los mismos tejidos, absolutamente ninguno. O sea, esa ya era la diferencia. Y las diferencias culturales, lo que estás diciendo tú, es otro de los puntos estratégicos en es decir, lo tenemos que tener en cuenta. A mí me comentaban en Japón, bueno, así a lo largo de los años, lógicamente, pues vas cogiendo un poquito más de confianza. Japón no es un país en el que la confianza la consigas el primer día diciéndole los buenos días y echándote a sus brazos dándole un par de besos. Y peor siendo mujer, lo siento, tenía que decirlo. Pero bueno, sí. Pero más allá de todo esto es que, a ver, yo lo que no puedo es provocarle una fibrilación a mi interlocutor así de primera impresión. Tengo que saber que el acercamiento físico no es bien recibido, hay una serie de distancias que yo debo mantener, es decir, mi primera impresión, la primera impresión, bueno, primero yo siempre digo, solo hay una primera impresión y la detectamos en milésimas de segundo. Si yo esas milésimas de segundo que podemos no acertar, pero de entrada tendremos menos posibilidades de error si nos lo estudiamos un poco antes de abordarlos. Y yo siempre lo recomiendo. La primera impresión, hay una brasileira que habla sobre el lenguaje oculto de la primera impresión y la importancia de la vestimenta, de los colores, de la forma de comportarte, de sentarte y dependiendo de la cultura, el sitio, la zona, de si vas a hablar con un CEO, con un departamento, con tal que decía yo, qué complicada la psicología, chico. Pero tenemos que pensar, Iria, y tú lo sabes muy bien, que al final negociamos personas con personas. Y que tiene que haber una conexión. Sí, porque la decisión de compra no es... Es confianza. Sí. Totalmente, o sea, no es racional, es irracional. Después la vestimos de toda la racionalidad, me he hecho la compra del siglo, mira tú qué ganga, no sé qué, tal, vale, sí. Después la vestimos. Yo siempre racionalizo la compra de mi coche, Teresa. Digo que porque me encontré con un jabalí, tuve que cambiar de coche, pero bueno, en realidad cambié de coche y compré el coche que yo quería. Pero al final... la decisión, sí, es esa. Entonces, pues hablamos de comunicación y hablamos de venta, es que va de la mano. Sí, totalmente.
totalmente. Sí que me gustaría saber qué plataforma digital, o sea, contando plataformas digitales, que puede ser un blog, una web, cualquier red social, un marketplace, lo básico para arrancar, o sea, la recomendación, te estoy metiendo un marrón, ¿vale? Sí. Bien, vale. Pero lo que tú crees que sí o sí debería de haber. A ver, es que yo ya decir la web hasta me da vergüenza, porque, o sea, pero hay quien no la tiene. Me encantaría es que hay quien no la tiene. Es que me encantaría que dijeras eso, porque estoy cansada de justificar. A día de hoy hay mucha gente de mi sector que dice, no es necesario. No, yo te digo hombre, una cosa. Puedes arrancar sin ella. Pero... Sí, hoy que, bueno, parece que están más de moda y le están ganando así, a modo de observadora desde fuera. Externa. Sí, que le están ganando, bueno, cuota de mercado las redes sociales a la web. Yo, sinceramente, yo les hago muchas veces esta propuesta. Vosotros os plantáis en una feria o simplemente tenéis una reunión con alguien nuevo. Os intercambiáis tarjetas, intercambiáis información y cada uno os vais a vuestra casa. ¿Qué es lo primero que haces? Vas a la web. Yo voy a buscas la web. Si no tienen una web, ya no, decías antes que la venta es confianza. Esa confianza ya empieza a diluirse. Que no tienes web, no tengo donde ver lo que haces ni ver quiénes sois. Claro, quizás los patrones hayan cambiado, porque hay gente que a primeras o a priori no va a la web, pero va a redes, pero luego testea la web. Sí, siempre. Entonces, digamos, por esa parte, a ver, a lo mejor tengo en mente empresas de sectores más industrializados, moda, alimentación, tienen que tener web. Bueno, es que no se me ocurre a nadie que diga, oye, mira, gracias no a te Dios. es fácil la web. Me encanta no te esto. Y luego otra cosa, una web, bueno, en español y en inglés. Si un japonés quiere venir a España, vender en España, este es el ejemplo que pongo, un japonés quiere venir a España, vender en España y dice, en japonés y en inglés, que en inglés lo entiende todo el mundo. Y el japonés vamos a poner que vende, pues yo qué sé, sake o zumo de lo que sea. Pues me va a generar más confianza el del otro japonés que tiene una página web en español donde yo leo por mucho inglés que entienda, ¿vale? Entonces, hablábamos de las diferencias culturales. La comunicación es básica porque y en la comunicación está el lenguaje, y el lenguaje tenemos que entenderlo para que nos genere esa confianza. Entonces, no solo una web, no solo en inglés. Si yo tengo el foco en el mercado alemán, tengo que generar y crear una web para el mercado alemán. Está claro. ¿Vale? Porque si la hago solo en inglés es como decíamos antes, es colocar una red a ver qué peces caen. Sí, y todo que entra na rede non é peixe. Non. A día de hoy, bueno, me encantas porque sigues estudiando y Sí. sigues actualizada y estás cursando un Master Executive, creo. Sí. Y explorando las IAs aplicadas a todos los negocios. ¿Qué impacto crees que tendrá esta IA en el marketing y en la comunicación en los próximos años cara a la internacionalización? No sé si voy a decir una obviedad, pero yo soy de las que pienso que cualquier avance tecnológico a día de hoy, primero, no podemos obviarlo, no podemos rechazarlo, no podemos ser haters porque parece que la IA va a ser, bueno, es un poco lo que podemos oír en determinados círculos. La IA va a ser una herramienta brutal, yo creo. En el marketing va a ser una herramienta de apoyo, una herramienta, es decir, no voy a decir por qué, porque la comunicación y el marketing tienen que tener detrás la creatividad, que de momento es la que tiene el cerebro humano, o sea, todavía no hemos sido capaces de trasladársela a una máquina, aunque otros digan que sí. Bien, todo ese valor añadido que le aporta una persona formada en marketing, en comunicación, en imagen, en sonido, en cualquier disciplina relacionada con esto, para estas personas y para estos equipos, la IA
lo que tiene que ser es una herramienta a la que le podrán y se le podrá sacar, yo creo, firmemente muchísimo partido. A día de hoy yo ya he estado haciendo pruebas, porque no voy a negarlo, porque no niego el avance. Es decir, yo a lo largo de mi vida, es decir, he implementado Windows. Cuando empecé no existía Windows, os lo puedo decir. Eso nos delata. Esto es como cuando yo digo que cuando estudié audiovisuales yo empecé revelando carretes. Que ahora creo que toda la línea, ¿cómo se llama? Hay una tendencia muy vintage que vuelven a por los carretes. Pero bueno, más allá de determinados nichos de mercado muy segmentados, a lo que voy es que la IA, a día de hoy, tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos en saber utilizarla para mejorar nuestros procesos. Y para mí esa es una de las grandes bondades de la tecnología. El otro día escuchaba a un americano, en el documental de Netflix, hay un documental de Bill Gates, que, con las IAs y con OpenAI, que os lo recomiendo que veáis. Y había uno de los que comentaba, que era desarrollador de OpenAI, decía: estamos muy equivocados pensando que esto va a desterrarnos o va a quitarnos tal. El que más conocimientos tenga, más estudio y la maneje mejor será el más destacado. No se trata de coger la IA y que la IA trabaje por ti, sino se trata de que todo tu cerebro lo vuelques en la IA. O sea, que trabajes con todos tus conocimientos en esa IA, y hablaba del que más va a sobresalir será la persona que se siga formando y trabajando codo con la IA. Estoy totalmente de acuerdo, Iria. Yo creo que estamos entrando, aunque ahora las eras son más cortas que hace 50 años, en una era totalmente del conocimiento. Hablamos de que, me decías tú, que sigues formándote. No sé, pero bueno, yo creo que es algo que he llevado siempre en mi ADN. Desde que tengo uso de razón, he creído en que la formación es lo que nos aporta crecimiento y nos aporta, lógicamente, esa satisfacción, que, digamos, la pescadilla que se muerde la cola. Y sí que es cierto, me he continuado formando. Yo creo que no ha habido un año que no lo haya hecho, es decir, a lo largo de toda mi vida, porque efectivamente, es decir, creo que soy una persona bastante curiosa y que cuando me comprometo a la hora de, en el caso de ofrecer un servicio de internacionalización, creo que es mi obligación tener el máximo de información para poder volcar en esa empresa a la que estoy intentando o con la que estoy intentando colaborar. Me gustaría ya meternos un poco más en ti y que me dieras, que me dijeras qué consejo le darías a emprendedores o a pequeñas empresas sobre su historia, o como dicen los americanos, el storytelling, para presentar su marca en mercados internacionales, o cómo pueden usar, un consejo de cómo pueden usar esa comunicación y esa conexión de marca para entrar en mercados y en mercados duraderos a la hora de captar clientes. Bien, no es fácil, porque lo de dar consejos yo siempre digo a esto hay que cogerlo con pinzas, pero cuando empezamos yo creo que todos nos hemos visto o sentimos que vamos un poquito perdidos y vamos buscando esa brújula en la que apoyarnos, en la que nos guíe y en la que nos ayude, ¿no? Yo, la parte de, primero, a cualquier emprendedor, es decir, que busque el escenario, ese círculo de personas y de empresas donde cree que debe estar, es decir, que no se aísle, eso lo primero, ¿vale? Que no se aísle. Hoy en día tenemos cantidad de grupos, de asociaciones, de clústeres. Esa es una de las finalidades. Las conexiones. Efectivamente, esa parte de conexiones es muy importante. Y luego, cómo llegar, eso primero para sentirme bien, porque para transmitir tengo que sentirme bien y sentirme seguro, efectivamente. Una vez que yo ya estoy en ese escenario en el que me siento seguro, bien, ahora voy a salir al exterior. Ahora quiero contarles a los demás qué es lo que tengo. ¿Y cuál es la mejor manera? Tú hablabas de lo que es un storytelling, efectivamente, es decir, contar toda la trayectoria de alguna manera
es, no todos han lógicamente tenido la misma, porque si va a ser todos la misma, pues con que la cuente uno ya va por todos, ¿no? No. Pero hablábamos antes de las diferencias de mercado. Ese storytelling también ha de tener un mensaje adaptado a cada mercado al que yo quiero ir. Pero sí que es muy importante el tener una buena historia que contar, porque es como mejor recibimos, captamos y guardamos la información que nos llega. Cuando tenemos que estudiar cualquier cosa o quedarnos con una información, o le damos lo que llamamos una regla mnemotécnica, ese storytelling puede ser esa regla, o es esa regla mnemotécnica normalmente, que hace que ancle mejor en el cerebro del consumidor. Sí, de ese consumidor. No sé si te he respondido a esa... Sí. Y me gustaría cerrar una pregunta, no lo he mencionado, pero eres vicepresidenta de Empresarias Galicia, un proyecto magnífico que tengo el placer de disfrutar, de conocer y de participar en su comunicación. ¿Qué papel importante crees que tienen las redes de comunicación y el marketing para el impulso de ese liderazgo femenino en todo el ámbito empresarial? ¿Y cómo puede la comunicación fortalecer el crecimiento de esa, no de mujeres líderes, porque yo creo que no tenemos que crecer, que hay muchísimas, pero que no se visibilizan? Acabas de dar con la palabra, visibilización. Y te puedo decir que, bueno, a veces lo tenemos hablado, Iria, es decir, es fundamental. El proyecto de Empresarias Galicia es un proyecto, lógicamente, estamos dentro, yo estoy dentro porque creo firmemente en él, creo en la importancia de que se hacen cosas importantes que se tienen que comunicar, nuestra sociedad tiene que conocer qué es lo que se hace y quién lo hace. Y muy importante. Porque es necesario valorizar por muchos conceptos toda esa cadena. La importancia de la comunicación es que ya no sé si decirlo, es decir, solamente hay que ver la diferencia entre que Empresarias Galicia empezó a comunicar de una manera más eficaz, la cantidad de asociadas a las que hemos conseguido llegar, que se han implicado en el proyecto, y todo eso ha sido comunicación. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque desde una sala como esta no tenemos la capacidad de llegar a tantos como a través de una buena comunicación digital. Y eso ha pasado por trabajar nuestra web, trabajar nuestras redes sociales, comunicar todos y cada uno de los actos que se realizan para que toda esa masa de empresas, no solo de mujeres, porque aunque nos llamemos Empresarias Galicia, tú sabes que somos hay hombres y hay socios, sí, efectivamente, y en los eventos es una asociación hay hombres. Inclusiva total y absolutamente. El hecho de Empresarias es porque en su misión y en sus valores está visibilizar mujeres. Esas labores que hacen las mujeres en el mundo de la empresa. Claro, empresa y mujeres. Y tenemos que ir de la mano con todos, porque no se trata de visibilizar para mujeres, se trata de visibilizar para toda la sociedad. Y la sociedad somos mujeres y hombres. Claro, sí. De hecho, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es la gente que no es consciente, y esto lo hablábamos al principio cuando empezamos a trabajar en la comunicación de empresarias, que yo decía, sí, genial, hacemos un evento, tenemos 200 personas, pero ese evento comunicado en redes sociales podemos llegar a 1000. Es un auditorio con 1000 personas que nos está viendo, y la gente no es consciente cuando dice, he publicado y solo me han visto 100 personas. Coño, mete 100 personas en un auditorio. Sí, sí. No, es que no es sencillo. Entonces, yo creo que es un cambio de chip a nivel de la comunicación. Bueno, de hecho ha habido un antes y un después, ha sido un antes y un después entre comunicar o no hacerlo todo lo bien que necesitábamos, ¿vale? O todo lo adecuadamente que necesitábamos, porque está claro, es decir, no, en su momento también hay un antes y un después. Claro, se comunicaba también, a ver, piensa que tenéis una trayectoria, que, o sea, yo siempre digo que
estáis con pico y pala ahí y a cambio de nada. O sea, el a cambio de nada no es a cambio de nada, es los resultados de que cada día somos más en la comunidad, de cada día nos escuchan más autoridades, medios de comunicación, cada día hay más palmaditas a los méritos, que no debería de ser así, porque me refiero que creo que no debería haber una asociación para la visibilidad de las mujeres. El día que no sea necesario será que... Que lo hemos conseguido. Ahí está. Es decir, este es una labor, como tú sabes, Iria, como acabas de decir, totalmente altruista. Totalmente, y lo vivo, lo sé que os veo, os veo. Es creer en algo y dedicarte a ello. Y poner ese granito de arena en algo en lo que crees firmemente y en donde puedes aportar, que no deja de ser una satisfacción. Y cuando el resto de la comunidad pues aporta eso, es decir, es crecimiento para todas, yo lo creo así. Pues muchas gracias, Teresa, por este ratito que me has dedicado. Gracias por compartir conocimiento, sobre todo. Siempre digo que en el momento que te conocí, intimé y empecé a hablar contigo, siempre dije que eres como el libro gordo de Petete, en el buen sentido, porque hablas con Teresa y siempre dices, hoy me he llevado esto y esto, que no tenía ni idea, de tal mercado. O sea, eres un libro abierto, eres un campo de conocimiento increíble con toda la experiencia. O sea, creo que este año, y esto es verídico y no lo digo yo sola, seguramente si estuviera aquí Diego lo diría, nunca he aprendido tanto en Conchemar como este año, en poco tiempo, porque en realidad viendo los pabellones estuvimos una hora, pero aprendimos mucho y agradecerte que compartas este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Iria, por haberme invitado. Para mí sabes que siempre es un placer poder, porque dices de información, la información siempre es bidireccional, nunca es unidireccional, y compartir estos ratos, bueno, yo sé que para mí estoy encantada de la vida, con lo cual muchísimas gracias.